Como bien sabemos, ya se los había dicho con anterioridad, esta semana es la última que tenemos previa al segundo examen parcial. Esta semana tenemos clase hasta el día viernes, que sería el día en el cual vamos a concluir con los temas que correspondientes o los temas posiblemente que vaya a ver para el segundo examen parcial. Entonces, otra de las cosas que quería mencionarles antes de que podamos empezar nuestra clase de hoy es de que vamos a dejar programada una tarea correspondiente a los temas que hemos estado tratando en clase. No se pongan tristes, estos temas son muy sencillos. Ya ven que hemos hablado de funciones, función inversa, uno a uno, polinomios, cómo interpretamos una función. No es tan complicado, pero es más que todo para que puedan tener una práctica, por así decirlo, previa a su evaluación de la próxima semana. Considero que el examen no lo he publicado, pero lo vamos a tener, creo que es viernes o jueves, creo que es viernes más 29 de septiembre, para que ustedes lo puedan anotar. Sin embargo, también lo vamos a poner en un anuncio para que ustedes puedan anotar el día de la evaluación. Entonces esa tarea espero hoy poderla subir para que puedan ustedes trabajarla. Y pues si el examen es la próxima semana, pues podemos ponerla para que la suban la próxima semana, aunque están en semana de examen, no sé si la podríamos incluso tal vez dejar para la primera semana de octubre y así pues la idea es que puedan con la tarea aplicar los procedimientos que hemos trabajado. ¿Qué consideran, jóvenes? Primera semana de octubre mejor, que sería, vamos a ver, prácticamente 3 de octubre. ¿Les queda mejor para no obstruirle en su semana de exámenes, consideran? Aunque pues le puede servir de práctica, ¿verdad? ¿Qué prefieren? Si no la podríamos también dejar si nuestra evaluación es el viernes 29, para el jueves 28 subirla, pero como están exámenes, no sé cómo se sientan. Sí, lo podemos dejar la primera semana, no hay ningún problema, estamos bien para todos. Si la subo hoy, sería para el 3 de octubre, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Entonces, ya que lo hemos dialogado por acá, lo vamos a dejar hoy, pero lo van a tener como fecha límite de subirlo el 3 de octubre, que es martes 3 de octubre, para que puedan tener también no presión con todas las demás exámenes que vayan a sustentar en esa semana. Que eso es correspondiente a la parte de la tarea. El examen del segundo parcial me indican que pues vamos a encender las cámaras para poder verlos. Ahí sí que esa es la intención de que las enciendan. Entonces el examen va a ser como anteriormente. El primero lo hicimos con PDF y lo resolvimos. Creo que este segundo, el desarrollo de él va a ser con banco de preguntas, pero no es algo diferente a lo que ya hayan hecho con anterioridad.
Si ustedes recuerdan, en el banco de preguntas habían preguntas de archivo, en donde pues si había que hacer el archivo, de igual forma subíamos un formato PDF a la plataforma, o sea, en la pregunta daba la opción para, si era una pregunta de archivo, para que ustedes pudieran subir su procedimiento en esa pregunta. Entonces, así creo que va a ser. Por la misma razón, consideramos que el examen pues va a ser bien rápido, bien rápido. No como 2 horas normales, sino que pues, o sea, sí se van a dejar las 2 horas normales. Sin embargo, pues hay personas que hacen el examen en 10 minutos, en 15 minutos, como podría suceder aleatorio, que a alguno le toque un examen en donde solo se suban 2 archivos o un archivo y a alguno ningún archivo, solo de responder. Entonces, en esa aleatoriedad se encuentran los parciales que vamos a tener en nuestro segundo examen. Solo para mencionarlos y ponerlos más o menos al tanto de cómo es que vamos a trabajar nuestro segundo examen parcial. Seguramente no va a ser por medio de PDF en donde solo se resuelva y lo suban, sino que va a ser por este modelo ahora que ya lo habían hecho con anterioridad. ¿No hay dudas con respecto a esto que les acabo de mencionar, jóvenes? No, ingeniero, quedó claro. Todo claro. Gracias, Anabel, muy amable. Claro. Gracias, jóvenes, muy amable. Entonces, hemos estado hablando del método que correspondiente a la división sintética, que fue lo último que quedamos hablando. Y hablamos un poco de que la división sintética, pues también es un método, Paolo Ruffini, quien fue el que lo mejoró, por así decirlo. Y en este caso de la división sintética, que es similar a la división larga, existen dos diferencias. Existen varias diferencias, no dos diferencias, existen varias diferencias. Las diferencias es en que la división larga, pues usamos todo el polinomio con sus variables, al igual que el divisor también podría ser un polinomio de grado mayor, o sea, nunca mayor al dividendo, pero sí es un polinomio que puede ser hasta de grado 4, de grado n realmente, pero nunca mayor al dividendo. Entonces, al tener esta situación, usamos las variables y con esto pues vamos simplificando con el método y sabiendo si puede ser una división con división exacta. Sabemos que es cuando el residuo nos da 0 o cuando es inexacta, que normalmente es cuando tenemos un valor en el residuo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Juan? ¿No? Ok. Entonces, tenemos esto de la división larga. Ahora, con división sintética, no tomamos todo el polinomio con sus variables, sino que solo tomamos los valores constantes que acompañan al polinomio. Y mencionamos 3 casos posibles que se pueden dar a la hora de resolver estos por medio de división sintética. ¿Qué es lo que vamos a terminar en esta mañana de resolver, de ver cómo nosotros podemos de alguna manera ver varios métodos correspondientes a división sintética cuando tengamos algún polinomio de la forma ax a la n? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y me gustaría saber por qué ejemplo nos quedamos de división sintética. Perdonen, jóvenes. Si alguien lo puede mencionar o mencionar el polinomio que hicimos del último día.
Sí, lo Yo recuerdo que era x a la 4 menos 2x a la 3 menos 11x cuadrado más 30x menos 20 dividido, ajá, dividido. dividido x a la 2 más 3x menos 2. Ok. O sea que no era división sintética todavía, o bien jóvenes era división sintética. O no hemos hablado de división sintética todavía, bien, ¿verdad? Oh, ya. Ok. Gracias, Jeffrey. 3x cuadrado, ok. División sintética. Muy bien. Y si finalizamos esa división de 3x al cubo, ¿es verdad? Menos 2 más 5x cuadrado dividido x más 1. Si finalizamos ese ejemplo, si finalizamos ese ejemplo, jóvenes, o no lo finalizamos, solo lo planteamos. Creo que tengo que es 3x cubo menos 2 más 5x cuadrado dividido entre x más 1. ¿Estamos en lo correcto? Ok, muchas gracias. Ok, va. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos para ver en qué casos corresponde cada uno de ellos. Permítame por acá. En lo que ya ahorita empezamos a compartir en pantalla. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer otro ejemplo que para ir viendo cómo la división sintética se puede encontrar. Vamos a ver este ejemplo. Sí se ve, jóvenes, se ve y se escucha, perdón. Sí se Muchas escucha y sí se ve. Sí se ve, gracias. ingeniero. Muy bien. Veamos un polinomio que es del grado 4, 4x a la cuarta menos 5x cuadrado
menos 3x más 11. Y esto pues dividido dentro de x menos 2. Muy bien. Veamos que este procedimiento corresponde a división sintética o método Ruffini. Recordamos de que en la división larga de polinomios, lo que hacíamos era dejar un espacio en el dividendo para el grado 3, que en este caso no hay. ¿Por qué? Porque salta de 4 hasta 2. Entonces hacíamos un espacio para que pudiera, cuando hacíamos la operación de eliminación o de encontrar el nuevo polinomio, pues encontrábamos el espacio para el que faltaba. Ahora, en el paso o en el caso de método de división sintética, pues lo que hacemos es poner un 0, recordando de que los valores que se toman son los valores constantes, que son los que acompañan a nuestro polinomio. Mencionamos que este pues entra entre el caso de x más menos b, o en el caso de acá, que lo tienen como x menos c, que realmente dijimos que es o x menos c o es x más c. Como notamos, estas dos pues son lineales y aplican para un factor lineal, y es lo mismo que consideramos en este caso. Acá yo le puse b, pero podría ser a, mejor a, ¿verdad? Para que no se, porque la a la volvemos a usar, creo que la pusimos en uno de los casos, a más a o más menos b, más a, perdón, o menos a, que aplica pues a tener también más menos la c, que es el que tenemos en nuestra definición. Como es el mismo caso de un factor que es lineal, ¿verdad? Un factor que es lineal, entonces podemos hacer por división sintética lo siguiente. Bajamos sus valores. En este caso sería 4. Como no existe el de grado 3, pero sabemos que si no existe, su valor constante corresponde a 0. Luego tenemos el de grado 2, que sí tenemos, que es el de 5, el valor constante. Por último, el de grado 3 y el que no tiene variable, que sería 11 positivo. Entonces, podemos terminarla diciendo, vamos a tratar acá. Ahí está. Muy bien, ya tenemos los valores que acompañan a las variables en este orden, de orden de mayor a menor o en forma descendente, como normalmente lo hemos indicado. Entonces, para este caso, podemos decir que para encontrar el valor al cual se va a multiplicar, pues está en el divisor. Y como el divisor aparece como un x menos 2, esto hacemos el mismo procedimiento de igualarlo a 0, como cuando estamos despejando, para encontrar las raíces. Entonces, para este caso, el factor que va a multiplicar es x igual a 2. ¿Sí? Cambiándolo de un lado hacia el otro, va a ser 2. Entonces, quiere decir que el valor que vamos a poner acá, por el cual se va a multiplicar, pues ya sabemos su signo. Va a ser 2 positivo. Y hacemos el procedimiento. Sabemos que el 4 baja a la posición inicial
y hacemos la multiplicación. Más por más nos da más y 4 por 2 pues acá nos da 8, ¿sí? 8 más 0, positivo. Y tenemos que más por más nos da más, 8 por 2, 16 por acá. Y 16 más 5 nos da 21, más por más nos da más. 21 por 2 nos da 42 y nos da positivo también. 42 menos 3 nos da 39 positivo, ¿sí? Y más por más nos da más. 39 por 2, ¿cuánto es, jóvenes? Ahí sí. 78. Muchas gracias. Y tenemos que nos da 78. Sí, adelante, jóvenes. Creo que el 5 que puso es negativo. Oh, muchas gracias. Parece que no me puse mis lentes, disculpen, jóvenes. Definitivamente a la hora de hacer la prueba según nuestro algoritmo, hubiéramos tenido un grave error que tendríamos que volver a revisar. Gracias por ese dato. Es menos 5 aquí, miren, jóvenes, perdonen. Entonces, todo esto nos va a cambiar. Tenemos, vamos a ver, menos 5 todavía acá. 8, 8, sí, 8 más y más, más. Muy bien. 16 menos 5, ¿cuánto nos da? Nos da 11. Positivo. Muchas gracias. Más por más nos da más. 22. 22 menos 3. 19 positivo y 19 por 2 nos da. ¿Cuánto nos da 19 por 2, jóvenes? No quieren participar, jóvenes. 38, ¿verdad? 38. Gracias. 38 más 11 nos da 49. ¿Sí? Muy bien, 49. Entonces, este que está al final, recuerdan ustedes que es nuestro R de X, o sea, nuestro residuo, ¿sí? Y la parte de nuestro cociente, el Q de X, va a quedar entonces, ya habiendo sacado nuestro residuo, nos queda como 4 por X y vemos el grado del polinomio que era de 4, pues es de grado 3, ¿sí? El siguiente sería más 8 por X al cuadrado y tenemos que es más 11X más 19, ¿sí? Como vemos, tenemos un nuevo polinomio, un nuevo polinomio que es 4x cubo más 8x cuadrado más 11x más 19, ¿sí? Si hubiese una simplificación en este, lo podríamos hacer, pero vemos que los factores que acompañan a las variables pues no son equivalentes, o sea, no hay números primos como tal, porque son de distintos. Entonces, aquí podríamos aplicar una simplificación si se pudiera hacer con el grado del polinomio, pero sabemos que
el algoritmo que tenemos, espero que aplique para la división sintética, dice que tenemos que si multiplicamos todo esto que aquí está, nos debería dar el polinomio. No sé si lo comprobamos con el primero que hicimos, pero dice el algoritmo que el polinomio debería de ser igual a que si yo multiplico el d de x divisor por el q de x y a este le sumo el residuo, pues todo lo que está operado de este lado me debe dar el polinomio, ¿sí? ¿Es necesario hacerlo siempre? No es necesario, ya que la única respuesta que nosotros queremos encontrar es el valor del polinomio y el valor del residuo, ¿sí? Pero si sirve de una prueba para nosotros estar totalmente seguros que el polinomio que hemos encontrado es el correcto, entonces hacemos el tipo de prueba. ¿Qué hubiera pasado si yo continúo con la operación inicial en donde no tuve el cuidado de poner un signo a mi polinomio que estaba trabajando en división sintética? Pues al hacerlo, yo voy a estar seguro que mi procedimiento por Ruffini lo hice bastante bien y no me equivoqué en ninguno de sus procedimientos. Sin embargo, yo hubiera dejado mi respuesta con otros datos que no son, si no le hago la prueba correspondiente. Entonces yo voy seguro que mi respuesta es la correcta, pero para eso existe esta operación para que corroboremos si realmente es nuestra respuesta la correcta. ¿Cuánto vale el dx, joven? X menos 2. Muy bien, gracias. X menos 2. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Nuestro x menos 2. Y se va a multiplicar con el polinomio de grado 3 que hemos encontrado. Y le sumamos al algoritmo el r de x, que en este caso pues queda como 49. Operación normal, ¿verdad? De un monomio por un polinomio. Nos quedaría que sería 4x a la 4, ¿sí? Más por más, pues nos queda que es más 8x cubo más 11x cuadrado más 19x, ¿sí? Para el primer procedimiento vamos a dejar el más 49 de último. Menos por más nos da menos, 2 por 4 pues nos da 8x al cubo. Menos por más nos da menos, 8 por 2, 16x cuadrado. Y menos por más pues nos da menos 2 por 11x, que sería 22x. Y por último, menos por más, menos 2 por 19, que serían 38. Más el 49 que estaba al final, que casi ya no lo pude poner ahí. Déjenme bajarlo un poco. Menos 38 lo vamos a poner aquí abajito, solo por el espacio. Digamos que es menos 38 y el más residuo. Al hacer la simplificación nos va a quedar que es 4x al cubo por términos semejantes que no se repite ni se suma ni resta con ninguno otro. Pero tenemos que el de grado 3 sí se va a eliminar. ¿Por qué? Porque son signos contrarios. ¿Qué nos queda? Un negativo porque es mayor, ¿verdad? El de x cuadrado es mayor que el
11 y nos queda que es 5 al cuadrado, ¿sí? Vamos por el valor de x, también vemos que nos queda negativo 19 y 22, nos queda que es 3x, ¿sí? Y por último un menos 38 más 49 nos da positivo 11, ¿sí? Este es el polinomio que debió de... Ay, aquí me equivoqué otra vez, vean jóvenes, perdonen que esa cuarta. Este es, ahí está, 4x cuarta menos 5x cuadrado menos 3x más 11, ¿sí? Como vemos, entonces, sí corresponde a nuestro polinomio original, al cual lo hemos trabajado con nuestro algoritmo, entonces quiere decir que mi respuesta sí es la correcta. El cociente es este, el nuevo polinomio, y mi residuo es de 49. Nuevamente, si no tengo ese cuidado, como ya me corrigieron por ahí con respecto al signo, ¿verdad? Yo lo hubiera dejado normal y hubiese pensado, pues yo hice el procedimiento según Rufino y todo normal, pero sin embargo, si no hubiera existido un algoritmo o una prueba como tal, por así decirlo, en donde me pudiera yo apoyar para corroborar 100% que mi respuesta fuera la correcta, pues hubiera quedado en la duda. Ven que yo, si no me corrigen con el signo, dejo mi cociente con el resultado que me dio y seguramente hubiera tenido un residuo diferente. Y si entrego mi respuesta así, seguramente no hubiera tenido el puntaje completo porque no era el polinomio que corresponde. ¿Sí? Lo voy a dejar para que lo puedan copiar y si tienen alguna duda, por favor podamos preguntar y así salir de esa duda.
¿Qué ingeniero? Muy bien, gracias, disculpen. Ya me congelé, ¿verdad, jóvenes? Perdón. No hay ninguna duda al respecto, perdonen. Por el momento no, ingeniero. Gracias. Muy amables. Entonces vamos a ver otro más, si no hay ninguna duda. Recuerden que hemos visto uno de los casos que son lineales. Veamos otro ejemplo por acá. Muy bien, jóvenes, tenemos acá este polinomio 15x al cubo menos 34x cuadrado más 9x más 10. ¿Qué notamos con respecto al anterior? Pues el anterior dijimos que estábamos trabajando en esta forma correspondiente a un factor así que es lineal. Este sigue siendo un factor lineal, pero estábamos hablando de un caso 2. Recuerdan que dijimos que había un caso 2 en el cual decía que era ax más b. Ax más b o el ax menos b, que en este caso corresponde para este caso de acá, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Del mismo método. Bajamos, en este caso ya están todas las constantes que acompañan a la variable en orden descendente. Entonces, según Ruffini o sintética, bajamos los valores que acompañan a las variables del polinomio. Para este caso 9 y 10. ¿Sí? Como vemos, no hay ninguno que falte para poner el 0, entonces están completos. Procedemos entonces a realizar nuestra operación. Miren, entonces, ¿qué pasa acá? Ahí, que no le di ok a esto. Muy bien. ¿Qué factor ahora es el que vamos a hacer? El mismo procedimiento. 3x menos 5 igual a 0. Entonces 3x lo despejamos y nos queda que la respuesta para x es de 5 tercios. ¿Qué de diferencia miramos con este método con el anterior? Como vemos, los factores que tienen x más a o x menos c, estos factores tienden a ser números enteros. Notan que en este caso estos tienen la tendencia de ser números enteros y para el caso que estamos haciendo en el ejemplo tiende a ser un número racional, ¿sí?
un número racional. ¿Qué sucede con los racionales? Sucede que normalmente cuando operamos esta parte que corresponde al algoritmo, sucede en algunos casos que se debe de simplificar. ¿Qué se debe de simplificar? Pues la respuesta final al hacer la prueba, cuando tenemos números racionales nuevamente, tienden a hacer un tipo de simplificación. Vamos a ver qué sucede en este caso para el 5 tercios. Hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes. De momento no. Todo claro. Muy bien, gracias. También Kenneth. Entonces, continuemos. Como es positivo, porque de eso depende el signo, vamos a poner de este lado el factor racional y vamos a hacer la operación. Bajamos nuestro 15. 15 por 5 tercios, ¿cuánto nos da, jóvenes? Más por más da más, ¿va? 15 por 5 tercios. ¿Cuánto nos da? Es para que participemos, jóvenes, en la clase. ¿Cuánto nos da? 25. Nos da 25. Positivos. 25 menos 34, pues nos da un menos 9 porque es mayor el 34, ¿verdad? Menos por más nos da menos y 9 por 5 tercios nos da 15. nos da 15. Y ahora al hacer la prueba, perdón, hacer la resta, nos va a dar negativo. ¿Por qué? Porque es el mayor, ¿verdad? Y tenemos que es 6. Menos por más nos da menos y 6 por 5 tercios es 10. 10. Gracias. Como vemos, al resultado de hacer esto, nos da que si esta sí es una división exacta, perdón, porque tenemos que nuestro residuo nos quedó 0. De residuo nos quedó 0. Y nuestro cociente entonces nos quedó como 15. ¿Qué valor? Como en este caso tenemos al cubo, pues va a ser cuadrático. Y lo sabemos también porque acá los valores se simplifican, ¿verdad? 15x cuadrado menos 9x menos 9x menos 6. Nuestro residuo de 0. Entonces, este es nuestro nuevo polinomio que queda al hacerlo de esta forma, ¿sí? Si hiciéramos la prueba, vamos a notar algo que les decía al inicio. Nuevamente el P de X decía que D de X por el Q de X más R de X. Ya el residuo es despreciable en este caso porque insignificante, porque pues es 0, ya no corresponde a ponerlo en la prueba, por así decirlo. Y nuestro divisor pues sería 3x menos 5 por nuestro cociente que sería 15x cuadrado menos 9x menos 6. Ahí está. Al hacer esta operación, más por más nos va a dar más. 3 por 15 nos da 45x al cubo. ¿Sí?
nos da 45x al cubo. Y aquí podríamos pensar lo que les decía anteriormente. Bueno, me está dando un resultado totalmente distinto al que originalmente se da. Les decía entonces al inicio que cuando tenemos números racionales, al hacer esto, siempre se tiende al final a hacer una simplificación. ¿Cuál sería entonces? Continuemos. Más por menos, pues nos da menos 3x por 9x nos da 27x cuadrado y más por menos nos da menos 6 por 3 o 3 por 6 pues nos da el 18x. Como es una multiplicación de monomio por el polinomio, ahora vamos con el negativo. Menos por más menos. 5 por 15 nos da. ¿Cuánto nos da 5 por 15, jóvenes? 75. Muchas gracias. 75 x cuadrado. Menos por menos nos da más. 9 por 5, 45x. Y menos por menos nos da más. 6 por 5, 45. Vean que este resultado, pues, no parece este resultado al cual realmente tenemos que llegar, porque este es el resultado al que tenemos que llegar. Entonces, pues, simplifiquemos 45x al cubo menos 27x cuadrado y menos 75x cuadrado, ¿cuánto nos da negativo? Signos iguales se suman y en este caso sumamos los negativos. ¿Cuánto nos da? Sí, adelante. Ingeniero, tengo una duda. Es que el último no es 30. Permítame, perdón. Gracias. Sí, es 30, gracias. Mire, yo pues estoy pensando en 9. Disculpe. Muchas gracias. Se lo agradezco porque así no nos alargamos. Es 30 más 30. Muchas gracias. Al llegar al final, de todas maneras, hubiera tenido que corroborarlo, ¿verdad? Porque no me hubiera dado el polinomio como tal. Hubiera habido una gran diferencia y esa es nuevamente una de las cosas por las cuales algunas veces uno lo hace muy rápido y tiende a hacerlo muy rápido. Podría equivocarse con una operación bien básica. Entonces, para eso es necesario que podamos corroborarlo, ¿sí? Gracias por la corrección. Es 30, sí. Menos por menos más. 6 por 5 es 30. Yo multipliqué el 9. Entonces, simplificándolo, ¿cuánto nos da el cuadrado? 75 y 27 nos da 102. ¿Estamos bien? 102x cuadrado. Por último, los valores de x que serían positivo 18x menos 18x más 45. ¿Cuánto nos da, joven? 27, ¿verdad? 27. Muchas gracias. 27x y nos vamos al más 30, que es el único valor. Ahora terminamos de hacer la multiplicación de este monomio con este polinomio, binomio, y nos dio el resultado final esto, que es lo esperado con anterioridad que hemos tenido. Si notamos el original, no se parece. Pero entonces les decía que cuando hay números racionales, tiende a simplificarse. Si dividimos toda esta operación dentro de 3, vamos a tener la simplificación. ¿Por qué? Porque cada uno de los factores es divisible dentro de 3, cada uno de ellos. Entonces tenemos que 45 dividido 3 nos da 15.
x al cubo. Menos 102 dividido 3, ¿cuánto nos da, Juan? 34. Siguiente, jóvenes, ¿cuánto nos da? Disculpen, no vi que había pagado esto. Dividido 3, 27 nos da. Y por último nos da más 10. Ahora sí, veamos si esta simplificación que corresponde para cada uno de los valores del polinomio que dan, nos queda el original. 15x al cubo menos 34x cuadrado más 9x más 10. Si vemos entonces, este es nuestro polinomio. ¿Qué sucedió? Como tuvimos un valor, un factor racional, normalmente cuando hacemos nuestra prueba, tendemos a hacer algún tipo de simplificación. En este caso, al dividirlo dentro de 3, nos dio cada uno de los elementos del polinomio original. De todas maneras, los voy a dejar para que lo puedan copiar y si tienen alguna duda me la puedan hacer para salir de esa duda, por favor.
¿Me escuchan, jóvenes? Perdonen, ni se puede ver en pantalla. Sí, ingeniero. Ingeniero. Gracias, es que estoy teniendo otra vez problema con algo, no sé qué sea. Voy a dejarles esta parte final para que la copien porque no sé qué pasa con la máquina. Algún problema aquí. ¿Alguna duda, jóvenes? Si pudieron copiar. Sí, ingeniero. Muchas gracias, jóvenes. ¿Ninguna duda? Solo voy a tratar de arreglar esto. No sé qué sucede. Ahí está. Ya fue. Espero que con eso haya funcionado. Eh, um, ¿Alguna pregunta, jóvenes, con eso? Todo claro, ingeniero, muchas gracias. Todo claro, ingeniero. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, veamos otro ejemplo. Ya hemos visto dos de los casos. Vamos a tratar de hacer uno de los últimos casos que considera método de Ruffini o el método de la división sintética. Y así entonces tratar de dejar planteados estos dos métodos para luego hablar de un método también que consiste siempre en meter el método de Ruffini o poderlo también demostrar en otro de los métodos que es cómo encontramos los ceros reales de un polinomio, pero con un método distinto, muy parecido. Veamos entonces por acá un ejemplo más acerca de método Ruffini o la división sintética. Tenemos el ejemplo y va a ser nuestro polinomio el siguiente: menos 2x a la 12 más 5x a la 6 menos 3x a la 4 menos 4x cuadrado más 15. Y todo esto dividido x cuadrado menos 2. Muy bien. Vean este ejemplo en particular. Imagínense que tuviéramos que graficarlo. Uno de grado 12, un polinomio de grado 12. Todo lo que tendríamos que hacer con los intervalos que damos. Bueno, tenemos un polinomio que es de grado 12 y de acá
para el punto de 6, para el grado de 6, existen 5 posiciones. ¿Cómo podríamos trabajarlo? Podríamos, pues normalmente poner la posición 12, luego tendría que ser 0 para 11, 0 para 10, 0 para 9, 0 para 8, 7 y llegar a la posición 6. Luego de la posición 6, 0 para el de 5, 4 y para la posición de 3, 0. Y imagínense, tendríamos una división larguísima, por así decirlo. Y este está dividido por un x cuadrado menos 2, que no aplica a los métodos anteriores que son lineales. ¿A qué caso corresponde este? Pues corresponde al caso del polinomio en donde tenemos que es un ax a la n más menos b. ¿Sí? Este pues aplica al ax a la n menos b por el caso que tenemos acá, en donde pues tenemos un valor cuadrático en el divisor. Entonces tendríamos que trabajarlo, pero acá es en donde vamos a trabajar. Si ustedes recuerdan cuando trabajamos potencias y radicales, tratábamos de coincidir una misma base. ¿Para qué? Para hacer una reducción o una simplificación. En este caso, por ser una de grado 12, que es bastante trabajosa o muy alta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir nuestro polinomio y decir que el menos 2 yo lo puedo reescribir como un x al cuadrado y este a su vez multiplicado por 6. ¿Qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de coincidir con una misma base todo mi polinomio para luego poder hacer una simplificación. Es lo mismo tener x a la 2 multiplicado por ser por la ley de los exponentes. ¿Será que sí sigue siendo lo mismo? No hemos alterado nada de nuestro factor, jóvenes. ¿O sí lo cambiamos? No hay ningún problema con este cambio. Sigue siendo el mismo. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Sigue siendo el mismo. Nuevamente, lo que consideramos querer hacer es tratar de buscar una base. Como sí se puede, ponemos acá que este también lo podemos poner como x cuadrado a la 3. ¿Sí? El siguiente lo podemos poner como 3x cuadrado a la 2. ¿Sí? Y pues el menos 4x cuadrado lo dejamos como está, más 15. Todo esto dividido dentro de x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Qué logramos? Pues lo único que logramos con esta operación de simplificación es dejar una base común en esta parte del numerador para el polinomio. ¿Para qué? Para trabajar con un método que se llama, o uno de los métodos que ustedes van a utilizar o hemos utilizado, que le llamamos como cambio de variable. Cambio de variable o por sustitución. Que lo van a ver ya en el próximo curso. Cuando estén viendo este método van a ver que lo usan mucho tanto en integrales como en derivadas. Le conocen como el cambio de variable o sustitución, en donde lo que hacemos es una asignación. ¿Para qué? En este caso nuevamente va a ser para simplificación. ¿En qué consiste? Voy a decir que ese x cuadrado para mí ahora va a ser una y. Yo lo pasé a una variable de y. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier otra variable que consideren, siempre y cuando recuerden que debemos de regresar
a la variable original. Si yo digo que x cuadrado lo voy a poner como y, entonces voy a obtener que ahora mi polinomio va a quedar como 2y a la 6 más 5y al cubo menos 3y cuadrado y menos 4y más 15. Todo esto dividido por y menos 2. ¿Qué logramos al usar este cambio de variable o al poder simplificarlo? Pues lo que logramos fue que un grado o una forma x a la n, como en este caso, y llegarlo a un grado de un factor x menos e o un factor x menos a. ¿No hay ningún problema con esto, Juanes? ¿Alguna pregunta? Muy bien, gracias, Lourdes. Entonces, Bien de momento, gracias. muchas gracias. Vemos entonces que, ¿qué logramos? Pues el método nos sirvió para simplificar. Teníamos un grado 12 realmente, ahora tenemos un grado menor y también un factor muy conocido para trabajar nuestra división sintética. Ahora que ya la tenemos de esta forma es mucho más sencillo y decimos que el factor de menos 2 sigue el de grado 5, sería 0, el de grado 4 y ahora tenemos el grado 3, grado 2, grado 1 y por último el factor de 15. Mucho más pequeña, ¿verdad? Y tenemos acá nuestra división sintética. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente decir que y menos 2 es igual a 0. Entonces y va a ser 2. Para saber que el valor que vamos a multiplicar es positivo. ¿Sí? Y como es positivo, entonces hacemos nuestro procedimiento normal. Menos 2 lo bajamos. Menos por más, menos. Menos 4. Menos volvemos a bajar. Menos por más, menos. 4 por 2 pues es 8 acá. Menos. Menos por más es menos. Menos 8, perdón, acá. Menos por más es menos. 8 por 2 es 16. Va a quedar negativo y 16 menos 5 nos da 11. Menos por más menos. 11 por 2 nos da 22. Negativo sumado, 22 y 3 nos da 25. Menos por más menos, 25 por 2 nos da 50. Menos el 54. Y menos por más nos da menos 54 por 2. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 108. Y aquí 108. resta. Gracias. Y 108 menos o menos 108 más 15 nos da 123. 93. 93. Menos 93. Ahí está. Sabiendo entonces que esta parte final, perdón, corresponde a nuestro R de X. ¿Sí? Nuestro R de X. Adelante, jóvenes. En algo me confundí por aquí, Stephanie. No, no es eso. Solo quería
preguntarle, o bueno, creo que es más de nosotros, si nos damos cuenta en el examen, si tiene exponentes, cuál de las opciones que usted nos dio ahorita son las que vienen en el examen, ¿verdad? Sí, de los casos, en el caso de Stephanie, ¿verdad? De que es a la N, me decía, de los 3 casos que vimos para Ruffini. Sí, si viene así, pues tendríamos que en el examen que hacer un cambio de variable y trabajarlo de esta forma. No sé si esa era su duda, Ah, muy pero bien. Sí, esa era mi duda, gracias. muy bien, gracias. Para esta parte del polinomio que nos quedó, ¿cómo podemos entregar? Ya tenemos nuestro residuo, pero vemos que, ¿cómo lo vamos a poner? Si fue de grado 2, de grado 6, o sea, nos enfocamos en donde hicimos el cambio para encontrar nuestro polinomio. Si este fue de grado 2 que fue saltando, ¿sí? Quiere decir que el polinomio acá que nos queda va a ser ¿de qué grado? Veamos. ¿Qué grado? Esta sabemos que va a ser el grado, el último grado del polinomio del cociente. Entonces, para que sea de un grado menor, este debería de ser ¿en qué grado, Juan? Vean ustedes acá. Porque no nos podemos usar el anterior, porque acá estamos cambiando de variable. Y acá nos quedó este valor. Si notamos el cambio, vean, de 12 lo cambiamos a un grado, o sea, a una misma base de x cuadrado, ¿verdad? Para simplificar, y aquí nos quedó de 6. Ahora, logramos obtener este polinomio de grado 6 y lo dividimos dentro de este. ¿De qué grado nos queda este entonces? De grado, Grado 5. ¿verdad? Ahí está. Porque estamos enfocados en este, ¿sí? Y si es menor por división sintética, entonces tenemos que es menos 2y a la 5 menos 4y 4 menos 8x cubo menos 11x cuadrado menos 25x y menos 54. Vean que entonces nuestro q de x sería este, ¿sí? Nuestro q de x sería este polinomio. Bueno, habría que hacer el cambio de variable sabiendo de que no iniciamos con una variable de y, sino con una variable de q. Entonces acá no debería ser q de x como yo lo he puesto, sino r de y, para realmente tener las funciones correspondientes y no saltarnos ninguna de las variables. Como estamos en función de y, ustedes saben que al hacer el cambio de que y es x cuadrado, pues esta se va a volver de grado 11 y que va a ser la correspondiente a la menor, ¿verdad? De este. Si lo trasladamos para hacer la prueba, porque aquí no podemos hacer la prueba, tenemos que cambiar ahora de variable. Si cambio de variable, ahora, o sea, regreso, quiero decir, ¿cómo me va a quedar? Si yo dije que y ahora x cuadrado, ahora voy a decir lo al revés, que y era igual a x al cuadrado, entonces voy a tener que este cociente nuevo va a ser menos 2 otra vez, ¿verdad? A la 5 menos 4 a la 4 menos 8. Ya le puse a todas x, ¿verdad? Ni me había dado cuenta. Vamos a corregir acá.
perdón, menos 8 menos 11 cuadrado menos 25 x cuadrado y menos 54, ya casi no se ve ahí. ¿Sí? Al tenerlo, entonces vamos a tener la operación del polinomio de grado 10, 8 y así sucesivamente. Ya no lo simplifiqué más, pero cuando ustedes hacen el cambio de variable de y igual a x al cuadrado, pues van a ponerlo ya en función de la variable. ¿Para qué? Entonces, para poder hacer la prueba con el divisor de x y la prueba de este factor del cociente sumándole su residuo. Para al final obtener, entonces, o corroborar que el procedimiento que se realizó es el correcto. En este tipo de ejemplos, como era un grado de un polinomio muy grande, utilizamos el método de sustitución para poderlo realizar y así poder regresar a nuestro cociente de respuesta. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera copiar, porque pues llegamos al final de nuestra clase, jóvenes, perdón. Si regresara el pizarrón, se lo agradecería. Claro que sí. Voy a poner un momento para que lo puedan copiar desde el inicio y así entonces lo puedan ustedes finalizar si quisieran hacerle la prueba, ¿verdad? Del cambio de variable. Y hasta aquí quedaría la parte que ya no terminamos. ¿Sí lo pudieron copiar, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, les deseo buen provecho, jóvenes, y nos vemos el día jueves para continuar con nuestra clase siguiente. Que descansen y nos vemos entonces el jueves, jóvenes. Felicidades. Feliz día. Feliz día.